Vivía sola en medio de la nada hasta que 7 hombres pidieron pasar la noche allí. Al amanecer, solo uno de ellos seguiría respirando. Clara Whitmore estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo la nube de polvo se hacía más grande contra el cielo del atardecer. 7 jinetes se acercaban a su cabaña, sus siluetas oscuras contra la luz que se desvanecía. Vivía a 65 kilómetros del pueblo más cercano, donde no había caminos y pocos viajeros pasaban. Los hombres no llegaban a su casa por casualidad. Sus dedos encontraron el rifle apoyado en la pared. El arma le resultaba familiar, reconfortante. Había aprendido a usarla a las malas después de que su esposo muriera y la dejara sola con nada más que este pedazo de tierra aislado y la certeza de que sobrevivir significaba estar preparada para cualquier cosa. Los escritores se acercaron. Podía ver sus rostros ahora, hombres curtidos y duros con la mirada angustiada en sus ojos. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, desmontó primero. Se llamaba Dalton King, aunque Clara aún no lo sabía. Lo que sí sabía era la forma en que miraba su cabaña, como si evaluara algo que pretendía llevarse. «Buenas noches, señora», gritó Dalton, quitándose el sombrero con exagerada cortesía. «Llevamos 2 días cabalgando a toda velocidad, y nos preguntábamos si tendrían espacio para que algunos viajeros cansados pudieran descansar esta noche». Clara permaneció junto a la ventana, con la mano aún en el rifle. Algo en su petición le sonaba mal. Hombres honestos habrían pedido agua o indicaciones, tal vez se habrían ofrecido a pagar una comida, pero pedir pasar la noche en la cabaña de una mujer sola era diferente. «No acojo a desconocidos», respondió a través del cristal, con voz firme. Dalton sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Eso no es muy amable. Solo buscamos un lugar cálido para dormir. No será ninguna molestia». Los otros 6 hombres se desplegaron detrás de él, no con la naturalidad de viajeros cansados, sino con el movimiento calculado de quienes se preparan para algo. Clara había visto a los lobos cazar antes. Esto le parecía exactamente igual. «Mi respuesta sigue en pie», dijo. La sonrisa falsa de Dalton se desvaneció. «Señora, en realidad no preguntaba». Clara se apartó de la ventana, con la mente acelerada. 7 hombres armados contra una mujer. La ayuda más cercana estaba a un día de viaje. Nadie la oiría gritar. Nadie encontraría su cuerpo durante semanas, quizá meses. Estos hombres lo sabían, y contaban con que ella también lo supiera. Pero habían cometido un error garrafal. Creían que estar sola la dejaba indefensa. Lo que no sabían era que Clara Whitmore había pasado 3 años conociendo cada rincón de aquella tierra, cada escondite, cada ventaja que podía ofrecerle. Y se había prometido, de pie junto a la tumba de su marido, que jamás sería víctima de nadie. La pregunta era, ¿serían 7 hombres suficientes para romper esa promesa? Las manos de Clara se movían rápida pero silenciosamente, comprobando la recámara del rifle, completamente cargado. 6 balas, 7 hombres. Las matemáticas no la favorecían, pero las matemáticas nunca habían sido su arma más fuerte. «Entramos ahora, señora», dijo Dalton, y su voz dejó de ser discreta. «Puedes hacerlo fácil o difícil. De cualquier manera, dormiremos en tu cabaña esta noche». A través de la ventana, Clara lo observó e hizo un gesto a sus hombres. 3 se dirigieron a la puerta principal mientras 2 rodeaban la parte trasera. Los 2 últimos permanecieron con los caballos, pero sus manos descansaban sobre sus armas. No eran viajeros desesperados. Eran depredadores que ya habían hecho esto antes. Clara pensó en su esposo, Thomas, en cómo había construido esta cabaña con ventanas posicionadas específicamente para la defensa. En cómo le había mostrado la tabla suelta del suelo que ocultaba sus suministros de emergencia. Sabía que algún día podría enfrentarse a algo así sola. Era hora de poner en práctica ese conocimiento, se susurró a sí misma. El pomo de la puerta principal vibró. Clara la había cerrado desde dentro,
pero las barras de madera solo retrasaron lo inevitable. Oyó la maldición frustrada de Dalton, seguida del sonido de hombros golpeando la puerta. Moviéndose silenciosamente a través de la oscuridad de su propia casa, Clara llegó a la tabla suelta del suelo. Dentro del compartimento oculto yacían 3 cartuchos de dinamita que Thomas había guardado. Para limpiar tocones, una caja de cerillas y una botella de queroseno. Su esposo había sido un hombre práctico que creía en estar preparado para cualquier situación. La puerta trasera se astilló. Unas botas pesadas pisotearon el suelo de la cocina. «Encuéntrala». La voz de Dalton resonó por la cabaña. «Revisen cada habitación». Clara se guardó la dinamita en el bolsillo del vestido y cogió el queroseno. En la oscuridad, conocía cada crujido de cada tabla del suelo mientras ellos tropezaban como ciegos. Eso le dio quizá 2 minutos antes de que encontraran su escondite tras la chimenea de piedra. Volvió a pensar en Thomas, en cómo la había hecho practicar este mismo escenario. Si alguna vez aparecían hombres malos, le había dicho, no intenten luchar limpio. Las luchas justas son para quienes tienen opciones. Solo tendrás oportunidades. Una lámpara se encendió en la cocina. Uno de los hombres había encontrado su suministro de aceite. «Está por aquí, en alguna parte», oyó decir a Dalton. «Busca más rápido». Los dedos de Clara encontraron las cerillas. Su primera oportunidad estaba a punto de presentarse. Estos hombres esperaban a una mujer asustada encogida en un rincón. Esperaban ruegos, llantos, tal vez un intento de negociación. No esperaban a alguien que había pasado 3 años convirtiendo su hogar en una fortaleza. Pero antes de que pudiera encender la primera cerilla, oyó algo que le heló la sangre. Uno de los hombres se reía y decía palabras que le decían todo lo que necesitaba saber sobre por qué habían venido realmente. «Jefe, mire lo que encontré en su dormitorio. El vestido de novia todavía colgado. Este lleva un tiempo desaparecido». La risa que siguió le dijo a Clara que estos 7 hombres no se habían topado con su cabaña sin más. Habían estado buscando exactamente lo que habían encontrado. Una mujer sola sin nadie que la protegiera y sin nadie que la llorara. Ahora la pregunta no era si podría sobrevivir a la noche. La pregunta era si podría hacer que se arrepintieran de haberla encontrado. Clara encendió la cerilla. La pequeña llama le iluminó el rostro por un instante antes de tocarla con el trapo empapado en queroseno que había envuelto alrededor del primer cartucho de dinamita. La mecha cobró vida con un siseo, proyectando sombras danzantes sobre la chimenea de piedra que la ocultaba. Tenía 30 segundos antes de la explosión. «Revisen detrás de la chimenea», ordenó Dalton. Unos pasos pesados se acercaron a su escondite. 2 segundos. Clara hizo rodar la dinamita encendida por el suelo hacia la cocina, donde los hombres se habían reunido alrededor de la lámpara. En la oscuridad, no parecía más que un trozo de leña caída. Se pegó a la pared de piedra y se tapó los oídos. 20 segundos. «¿Qué era ese ruido?», preguntó uno de los hombres. 15 segundos. Clara cerró los ojos y pensó en Thomas. Él le había enseñado que la supervivencia no se trataba de ser más fuerte o más rápido que los enemigos. Se trataba de ser más inteligente, estar más preparado y estar más dispuesto a hacer lo que fuera necesario. 10 segundos. «Jefe, algo está dando vueltas. En el suelo». 5 segundos. «Eso no es». La explosión destrozó la noche. Toda la cabaña se estremeció como si Dios mismo la hubiera golpeado con el puño. Las ventanas estallaron en una lluvia de cristales y astillas. La mesa de la cocina, donde 3 de los hombres habían estado de pie, simplemente dejó de existir. Los oídos de Clara zumbaban tan fuerte que no podía oír su propia respiración, pero podía ver el resplandor anaranjado del fuego extendiéndose por lo que quedaba del suelo de su cocina. 2 hombres yacían inmóviles entre los escombros. Un tercero se arrastró hacia la puerta, con el brazo izquierdo colgando en un ángulo imposible. Dalton se tambaleó hasta ponerse de pie cerca de la puerta en ruinas, con sangre fluyendo de un corte en la frente.
Estaba gritando algo, pero Clara no pudo distinguir las palabras por el zumbido en sus oídos. Agarró su rifle y los 2 cartuchos de dinamita restantes. 4 hombres caídos, 3 aún en pie. Mejores probabilidades. Pero el juego estaba lejos de terminar. Los hombres afuera gritaban ahora. Sus voces se extendían a través de las ruinas en llamas de su sala de estar. Oyó caballos. Aterrada, se oyó el sonido de botas corriendo hacia la cabaña. Clara se escabulló por un hueco en la chimenea de piedra que conducía a un espacio de acceso que Thomas había construido precisamente para este propósito. El estrecho túnel discurría por debajo del suelo de la cabaña y emergía tras el cobertizo, a 30 metros del edificio principal. Mientras se arrastraba en la oscuridad, podía oír la voz de Dalton con más claridad al recuperar la audición. «Quémenlo todo», gritaba. «Quémenlo todo. Está ahí dentro, en alguna parte». Clara emergió tras el cobertizo justo cuando los hombres que quedaban empezaban a lanzar ramas encendidas al techo de su cabaña. La casa que había compartido con Thomas, donde planeaba pasar el resto de sus días, estaba siendo consumida por las llamas. Pero habían cometido otro error. Pensaron que el fuego la haría salir o la mataría. No sabían que ya estaba detrás de ellos con 2 cartuchos de dinamita y una razón muy personal para usarlos. Clara se agazapó tras el cobertizo, viendo cómo ardía su vida. Cada mueble que Thomas había hecho a mano. Cada fotografía de su breve pero feliz matrimonio. Cada recuerdo del único lugar donde se había sentido segura. Todo convertido en cenizas y humo. Los 3 hombres supervivientes se recortaban contra las llamas, de espaldas a ella. Dalton gesticulaba desesperadamente, aún convencido de que estaba atrapada en el infierno. «Tendrá que salir tarde o temprano», dijo uno de sus hombres. «No tiene a dónde ir». «Quizás ya esté muerta», sugirió otro, tocándose la mano quemada. «Esa explosión podría haberla matado». Dalton negó con la cabeza, limpiándose la sangre del corte en la frente. «Las mujeres como ella no mueren fácilmente. Tiene espíritu de lucha. Nos quedamos aquí hasta que estemos seguros». Clara sintió algo frío en el pecho. No miedo. Ya había superado el miedo. Algo más duro, más peligroso. Estos hombres le habían arrebatado todo. Su hogar, su seguridad, su santuario. Habían convertido su refugio en una tumba y ahora celebraban su obra. Thomas siempre había dicho que la venganza era un lujo que no podía permitirse. Pero Thomas ya no estaba allí. Y el lujo tenía un significado diferente cuando no tenías nada que perder. Encendió el segundo cartucho de dinamita, pero esta vez tenía un plan diferente. En lugar de rodarlo hacia los hombres, se acercó sigilosamente, usando el ruido del fuego crepitante para enmascarar sus pasos. Los caballos estaban atados a un poste cerca de donde estaban los hombres. Animales asustados a la luz del fuego, tirando de sus cuerdas y relinchando de terror. «Perfecto». Clara lanzó la dinamita hacia los caballos. Los animales percibieron el peligro antes que los hombres, encabritándose y gritando cuando la mecha encendida aterrizó entre sus cascos. En el caos que siguió, Clara apuntó con su rifle a el objetivo más grande, el ancho lomo de Dalton. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, uno de los caballos se soltó y galopó directamente hacia su línea de fuego, seguido de otro. Toda la escena se convirtió en caos mientras los caballos restantes entraban en pánico y se dispersaban en todas direcciones. La dinamita explotó entre los animales que huían. La explosión mató a 2 caballos al instante e hizo que los hombres se lanzaran a buscar refugio. Clara perdió de vista a Dalton entre el humo y la confusión. Cuando el polvo se asentó, solo 2 hombres permanecieron en pie. Dalton no estaba a la vista. «¿Dónde está?», gritó uno de los supervivientes. «¿Dónde se esconde esa bruja?». Clara sonrió sombríamente en la oscuridad. Simplemente la llamaban con el nombre perfecto. Ahora era una bruja, una mujer que lo había perdido todo y había descubierto que no tener nada que perder era el arma más peligrosa de todas.
Le quedaba un cartucho de dinamita y 2 hombres entre ella y lo que le quedaba de futuro. Pero antes de que pudiera moverse, oyó algo que la hizo detenerse. La voz de Dalton provenía de algún lugar detrás de ella. ¿Me buscas? Clara se giró para encontrar un hombre con cicatrices, de pie a 3 metros de distancia. Su arma apuntaba directamente a su corazón. A la luz parpadeante del fuego, su sonrisa parecía tallada por el mismísimo diablo. «Suelta el rifle», dijo en voz baja, «y entrega ese último cartucho de dinamita. Con calma. Si fueras Clara, ¿qué harías? Soltar las armas y esperar la clemencia de un hombre que ya ha demostrado no tener ninguna. O hacer una última jugada desesperada que podría acabar con todo. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Clara decidiera a continuación determinaría si viviría para ver otro amanecer. Clara miró a Dalton a los ojos y vio su propia muerte reflejada en ellos. Pero también vio algo más. Un hombre que se había vuelto demasiado confiado, que creía haber ganado. Ese exceso de confianza estaba a punto de costarle todo. «¿Sabes lo que me gusta de las mujeres como tú?», dijo Dalton, apuntándola con el arma. «Luchas con mucha gracia hasta el final. Lo hace más interesante». Clara levantó lentamente las manos, aún con el rifle en la derecha y la dinamita en la izquierda. «¿Las quieres? Ven y tómalas. Chica lista. Suéltalas ahora». En cambio, Clara sonrió. «Dime algo, Dalton. ¿Contaste los segundos de esa última explosión?» La expresión confiada de Dalton vaciló. «¿Qué? 30 segundos desde la luz hasta la explosión. Ese es el tiempo que dura la mecha». La sonrisa de Clara se ensanchó. «Encendí esta hace 40 segundos». La mentira salió con tanta facilidad que incluso Clara casi se la creyó. Pero los ojos de Dalton se abrieron de terror al mirar la dinamita apagada en su mano. Su mente estaba demasiado aterrada para darse cuenta de que estaba faroleando. En ese momento de vacilación, Clara se zambulló de lado y rodó detrás de un barril de agua. El disparo de Dalton astilló la madera a centímetros de su cabeza, pero ella ya se estaba moviendo, usando su propio miedo en su contra. Ella se levantó disparando. Su primer disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. Su segundo disparo salió desviado mientras él se tambaleaba hacia atrás, hacia la cabaña en llamas. «Bruja loca», gritó Dalton, agarrándose el hombro herido. «Te mataré por esto». Pero Clara ya estaba encendiendo una cerilla esta vez. La mecha de dinamita cobró vida con un silbido. 29 segundos, Dalton gritó. 28-27. Dalton se giró y corrió hacia donde sus 2 hombres restantes estaban agachados tras una carreta volcada. Clara contó en voz alta. Su voz se oyó a través del caos encendido por el fuego. 15-14 vio a los hombres salir de su escondite y correr hacia la arboleda, abandonando cualquier pensamiento de completar su misión. Dalton cojeó tras ellos, mirando hacia atrás con odio puro en los ojos. 5-4-3 en el último segundo, Clara lanzó la dinamita con todas sus fuerzas hacia los hombres que huían. Aterrizó a 6 metros detrás de ellos y explotó en una lluvia de tierra y rocas, lo suficientemente cerca como para despatarrarles, pero lo suficientemente lejos como para dejarlos con vida. El mensaje era claro. Podría haberlos matado a todos, pero esta vez elegía dejarlos ir. Mientras los 3 supervivientes desaparecían en la oscuridad, Clara se quedó sola entre las ruinas de su vida. Su cabaña era un esqueleto carbonizado contra el cielo nocturno. Sus caballos estaban dispersos o muertos. Todo lo que había construido con Thomas había desaparecido, pero estaba viva. Y lo más importante, había descubierto algo sobre sí misma que nunca antes había sabido. No era solo una mujer capaz de sobrevivir sola en la naturaleza. Era una mujer capaz de ganar guerras cuando las traían a su puerta. La pregunta ahora era qué haría con ese conocimiento. El amanecer amaneció sobre los restos humeantes de la cabaña de Clara, tiñendo la destrucción de tonos dorados y ceniza.
Se sentó sobre un tronco caído, con el rifle sobre las rodillas, observando las últimas columnas de humo que se elevaban de lo que había sido su cocina. 3 cuerpos yacían esparcidos entre las ruinas. Los hombres que murieron en la primera explosión nunca amenazarían a otra mujer, nunca destruirían otro hogar. Clara no sentía satisfacción por sus muertes, pero tampoco arrepentimiento. Habían tomado su decisión cuando decidieron casarla. Pensó en Dalton y sus 2 hombres supervivientes en algún lugar de la naturaleza, curando sus heridas y su orgullo herido. Habían escapado con vida. Pero habían aprendido algo importante. No todas las mujeres solas estaban indefensas. Y no todas las cabañas aisladas eran un blanco fácil. Clara se puso de pie y caminó entre las ruinas de su hogar. Entre las cenizas de su dormitorio, encontró el marco de hierro de su cama, retorcido pero intacto. Debajo, protegido por vigas caídas, yacía la pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro de la caja estaba el anillo de bodas de Thomas, la escritura de su terreno, $43 y billetes cuidadosamente ahorrados. Todo lo demás había desaparecido, pero estas 3 cosas representaban todo lo que necesitaba. Love recordaba la propiedad legal y el dinero suficiente para un nuevo comienzo. Mientras se ponía la caja bajo el brazo, Clara oyó el ruido de cascos acercándose. Instintivamente, su mano se dirigió a su rifle hasta que reconoció al jinete, el viejo Pete Morrison, del pueblo más cercano, que conducía un caballo de carga. Pete desmontó lentamente, con el rostro curtido y sombrío al contemplar la devastación. Vi el humo a 24 kilómetros de distancia, dijo en voz baja. Pensé que sería mejor ir a ver qué pasaba. ¿Ves? 7 hombres vinieron a llamar, respondió Clara simplemente. 4 de ellos decidieron quedarse para siempre. Pete asintió, comprendiendo todo con esas pocas palabras. En la frontera, las explicaciones no siempre eran necesarias. Los resultados eran más importantes que las razones. ¿Planeas reconstruir?, preguntó. Clara miró las ruinas una vez más. Este lugar guardaba demasiados recuerdos de felicidad, y ahora también de violencia. Lo defendió con éxito, pero defender algo y querer conservarlo no era lo mismo. No, dijo finalmente. Este capítulo de mi vida ha terminado. Pete metió la mano en su alforja y sacó una carta. Quizás sea el momento perfecto. Tengo un mensaje para ti de mi primo de Colorado. Un pueblo llamado Silver Creek busca maestra. Buena gente, buen sueldo, un lugar seguro para que una mujer pueda empezar de cero. Clara tomó la carta y repasó su contenido. Un puesto de maestra, una casa pequeña y una comunidad que valoraba la educación por encima de los chismes. Parecía todo lo que Thomas habría deseado para ella si alguna vez le ocurriera algo. ¿Cuánto tardaría en llegar?, preguntó. 2 semanas a caballo. Podría acompañarte casi todo el camino si te interesa. Clara caminó hacia las ruinas de su jardín, donde Thomas había plantado manzanos hacía 3 primaveras. Los árboles estaban dañados, pero no muertos. En unos años, alguien más podría disfrutar de su fruta. La tierra se recuperaría. Aunque ella no estuviera allí para verlo, pensó en la mujer que había sido hacía 24 horas. Cautelosa, aislada, definida por la pérdida y el miedo. Esa mujer había muerto en las explosiones junto con los hombres de Dalton. La mujer que estaba allí ahora era alguien nuevo, alguien que había descubierto que podía enfrentarse a lo peor que la humanidad podía ofrecer y salir victoriosa. Acepto el trabajo, dijo Clara, volviéndose hacia Pete. ¿Cuándo podemos irnos? 3 meses después, Clara estaba frente a su nueva escuela en Silver Creek, viendo a sus alumnos salir tras otro exitoso día de clases. Los niños la llamaban señorita Clara, y ninguno sabía de la noche que lo cambió todo. Para ellos, ella era simplemente su maestra, paciente, amable y sorprendentemente buena resolviendo disputas entre los chicos más problemáticos. El pueblo la había recibido con los brazos abiertos.
La esposa del dueño de la tienda había insistido en ayudarla a elegir cortinas para la casita detrás de la escuela. El herrero había reparado su rifle gratis, sin hacer preguntas sobre los arañazos y las quemaduras del cañón. El sheriff, un hombre decente llamado Marshall Flynn, la había presentado a todos como una dama que sabía cuidarse sola. La vida en Silver Creek era tranquila, predecible, segura, todo lo que Clara había deseado después de esa terrible noche. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad previos al sueño, se sorprendía escuchando el ruido de cascos que nunca llegaba. Esa tarde en particular, mientras borraba la lección de aritmética del día de la pizarra, oyó voces familiares fuera de su ventana. 3 hombres a caballo preguntaban por direcciones al jefe de correos. Una voz le heló la sangre. Dalton. Clara dejó la tiza y se acercó con cuidado a la ventana. Allí estaban, los 3 supervivientes de aquella noche, con aspecto más sano y mejor armados que antes. El brazo izquierdo de Dalton colgaba rígido a su costado, donde la bala había dado en el blanco, pero sus ojos conservaban el mismo brillo depredador que recordaba. «Buscamos a una mujer», le decía Dalton al jefe de correos. De unos 35 años, de cabello oscuro, podría decir que es viuda. Se hace llamar Clara. El jefe de correos, bendito sea su desconfiado corazón, negó con la cabeza. No conozco a nadie con ese nombre, forastero. Quizá pruebe en el pueblo de al lado. Clara sonrió con tristeza. Los pueblos pequeños se protegían entre sí, y ella se había convertido en una de ellos. Pero también sabía que Dalton no se rendiría fácilmente. Hombres como él no olvidaban la humillación, y ella le había dado una dosis muy pública. Caminó tranquilamente hacia su escritorio y abrió el cajón inferior. Dentro, envuelto en un paño engrasado, yacía el atrevido regalo que Pete Morrison le había dado como despedida. Para emergencias, había dicho, porque a veces un rifle no es práctico. Clara se guardó la pequeña pistola en el bolsillo del vestido y salió. Los 3 hombres montaban a caballo, preparándose para continuar la búsqueda. La mirada de Dalton recorrió la escuela y se detuvo al encontrarla de pie en los escalones de la entrada. Por un instante, ninguno de los 2 se movió. El reconocimiento se reflejó en sus rasgos marcados por las cicatrices, seguido de algo que podría haber sido miedo. «Buenas tardes, caballeros», gritó Clara amablemente. «Hermoso día para viajar. ¿Verdad?» La mano de Dalton se dirigió a su arma y luego se detuvo. A su alrededor, la vida normal de Silver Creek continuaba. Niños jugando, mujeres tendiendo la ropa, hombres haciendo negocios, demasiados testigos, demasiada gente que recordaría. «Señora», dijo Dalton finalmente, tocándose el ala del sombrero con fingida cortesía. Pero sus ojos prometían que esto no había terminado. «Buen viaje», respondió Clara, con la mano apoyada con indiferencia en el bolsillo. Los 3 hombres salieron del pueblo lentamente, pero Clara sabía que volverían. Algunos hombres nunca aprenden cuándo rendirse, pero a ella le parecía bien. Había aprendido algo importante esa noche de hacía 3 meses. Algo que no tenía nada que ver con dinamita ni rifles. Había aprendido que era exactamente quien necesitaba ser. Si te gustó la historia, considera enviar un superchat para ayudar a difundir más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia contiene algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.